Capítulo 8 y veremos algunas aplicaciones y ejemplos de montaje. En particular empecemos por hablar sobre el montaje. Una de las cosas que debemos prestar atención a la hora de instalar supresores de sobretensiones transitorias, y esto sea de la marca que fueren, es minimizar la longitud de los conductores que salen desde el supresor hasta el punto de conexión. En el caso de los equipos Saint-Timer, los cables que tenemos, los cables negros de fase, el cable blanco neutro y el cable verde para la puesta a tierra, van directamente en paralelo con las barras correspondientes. Muy sencillo, sin necesidad de utilizar ningún otro dispositivo de desconexión o de protección externo, dado que, como vimos, incorporan los fusibles de línea dentro del propio equipo. Otro de los puntos importantes es: si la longitud del conductor no puede ser recortada a lo mínimo posible y es necesario utilizar algo más de cable, en ese caso debemos trenzar entre sí los conductores de fase y envolver el conjunto de conductores con el neutro. De esa forma vamos a minimizar la impedancia de conexión. Una vez en funcionamiento, veremos que detrás de la etiqueta aparecerán, en el caso de los equipos trifásicos, los 3 LEDs verdes encendidos para indicar su correcto funcionamiento. Veamos entonces algunas de las aplicaciones más interesantes. Veamos entonces algunos casos de aplicación y ejemplos de montaje. Bueno, aquí observamos un supresor conectado directamente a un interruptor dentro del cubicle del mismo tablero. Pero recordemos que como lo crítico es la longitud de conductores que hay desde el supresor hasta el punto de conexión, cuando no hay lugar podríamos instalarlo en el lateral, podríamos instalarlo sobre el techo, en este caso está conectado directamente al juego de barras que está aquí detrás, o podemos instalarlo debajo. O sea, el supresor no tiene posición de trabajo, solamente nos va a importar minimizar la longitud de los conductores. Aquí vamos a ver ya el supresor conectado no al tablero, sino directamente a la carga que se va a proteger. A la derecha vemos la conexión en los bornes de entrada de un variador de velocidad. Y a la izquierda vemos las dos etapas en un controlador de un motor de corriente continua, tanto en la parte de potencia como en la parte de control de ese equipo. Como vemos también acá, aparecen varias protecciones en variadores de velocidad en los diferentes cubicles de un tablero. Y la etapa de control típicamente podrá ser una fuente switching, ya sea en el caso que vemos a la izquierda es trifásica y el supresor está conectado en paralelo con las 3 fases y tierra, o podría ser monofásico. En el caso de los equipos monofásicos, los supresores pueden conectarse en serie o paralelo de acuerdo a la conveniencia. No siempre es una fuente switching. El caso típico de algunos chillers y algunos compresores de aire utilizan un transformador para alimentar la etapa de control. Y típicamente protegemos el primario de ese transformador en generalmente 380 volt, por ejemplo, sin preocuparnos por la múltiple salida de tensiones o en baja tensión. Acá vemos ejemplos de aplicación, otra vez potencia y control, ambos dentro del mismo tablero. Acá se utiliza una termomagnética para conectar el supresor, pero como hemos explicado, no es necesario. El supresor puede conectarse directamente sin el uso de seccionadores o protecciones adicionales. En el caso de abajo vemos un generador. Los generadores son muy importantes, sobre todo cuando alimentan a cargas no lineales, para proteger los propios bobinados del estator del generador. El generador mismo tendrá la protección en potencia, tendrá la protección en corriente continua hacia el cargador de baterías, y el otro punto importante suele ser la salida de la conmutación cuando existe también una alimentación de red. Bueno, vemos también unidades muy pequeñas que se pueden instalar en sistemas antiexplosivos, y vemos también que además de todo lo que conversamos sobre la protección en corriente alterna o corriente continua, existen las protecciones para datos, ya sea RS485, RS232
cables Ethernet con ficha RJ45. Acá en la foto a la derecha vemos cuán simple es la instalación de protecciones del tipo serie con ficha tipo DB9. Tenemos también protecciones en transmisores. Todo esto es lo que sería la parte de instrumentación y control. Los PLCs en la alimentación de la fuente del PLC. La protección de entradas analógicas. Tenemos también el caso de aplicación de supresores para 24 volt de corriente continua u otras tensiones en corriente continua, salidas analógicas de 420 mA, protecciones en potencia y control, ya sea fuera o dentro del gabinete del tablero. Aquí en este caso las vemos dentro del gabinete del tablero y el caso típico del control alimentado por una fuente switching. Entonces en el interruptor principal pondremos en paralelo un equipo seguramente trifásico para luego poner un segundo escalón protegiendo la fuente switching que alimenta la etapa de control. En la minería típicamente se utilizan mucho los arrancadores suaves y acá vemos también cómo se generaliza el concepto de etapas, viendo en barras un primer escalón y en bornes de entrada de cada uno de los arrancadores suaves un segundo escalón. Hasta ahora vimos casos de aplicaciones locales, no obstante, la evolución de las operaciones en muchas actividades y en la minera en particular ha convertido los vehículos en máquinas repletas de sistemas automatizados que hacen que el trabajo del operario sea más ligero, fácil y seguro, al tiempo que aumenta la eficiencia y la productividad hasta niveles que antes eran inalcanzables. A continuación veremos algunos casos de cómo, independientemente de que el emplazamiento sea fijo o móvil, el criterio de protección en cascada siempre es aplicable y se traduce en una mayor calidad. En el primer caso vemos la aplicación en una perforadora Boomer que por las condiciones de uso presentaba desprogramaciones en sus PLC, drives y pantallas de touch quemadas. Protegiendo la alimentación en potencia y control, se logró maximizar el rendimiento y los intervalos de mantenimiento. En el segundo caso vemos una protección de aspersores. Estos aspersores eran imprescindibles para mantener libre de polvo más de 10 kilómetros de caminos de acceso al punto de producción. En este caso, se resolvió definitivamente las quemaduras que tenían origen en la inducción de descargas atmosféricas a través de la tubería de los controladores de riego para exteriores. Instalando en la cascada un supresor a la salida de la alimentación de 110 volt y en cada una de las salidas de 24 volt de continua, se vio resuelto definitivamente el problema de las quemaduras. Luego continuamos con un caso de aplicación en un equipo de refrigeración industrial, donde como muestra la imagen, el supresor queda instalada en la carcasa del equipo de frío. Aquí vemos una protección de un banco de compensación de factor de potencia. La presencia de la energía reactiva es indispensable en las industrias por el uso de aparatos como motores y transformadores, pero genera costes adicionales a las empresas eléctricas que después el cliente también ve reflejada en su factura. El banco de capacitores es imprescindible entonces para evitar estas multas, pero mientras opera para mantener la compensación, origina transitorios de sobretensión. Por eso es muy importante contar con una protección como la que se ve en la foto de un supresor de transitorios de sobretensión. Caso de protección de un centro de control de motores. Los centros de control de motores modernos, que incorporan variadores de velocidad y arrancadores suaves, son tanto generadores como víctimas de transitorios de sobretensión. Eso afecta su vida útil y la confiabilidad. En la imagen vemos nuevamente la protección en dos etapas, con un supresor a la salida del seccionador principal y otro en la entrada de cada uno de los variadores de velocidad. De este modo, cualquier evento pasa por las dos etapas, tanto en el caso que sea desde el exterior del tablero hacia los variadores, como de los variadores hacia el resto de la instalación y también entre variadores. Por último, vemos lo que es la protección de reconectadores en líneas de media tensión. Las minas se encuentran emplazadas normalmente a distancias que hacen necesaria la inversión en sistemas de alimentación eléctrica
compuestos en ocasiones por kilómetros de líneas aéreas. Estas líneas aéreas cuentan con dispositivos reconectadores que pueden verse afectados en su electrónica de control, ya sea por su alta exposición a descargas atmosféricas, como también por la propia actuación del reconectador cuando opera. La instalación de un supresor en la etapa de control, como se aprecia en esta foto, es un paso muy importante para aumentar la vida útil del reconectador y su desempeño. Muchas gracias.